Bendiciones, hermanos, ¿cómo estáis? ¿Sabéis dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Aquí. La palabra de Dios dice que la iglesia está juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros ya tenemos victoria. La victoria está hecha. Y el Señor siempre nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. La palabra nos enseña que hay tiempos para cada cosa. Y hay tiempos de guerra y hay tiempos de paz. Y hemos pasado mucho tiempo de guerra, mucho tiempo de batalla. Y quiero entender que llega el tiempo de recoger el botín de la victoria. En cada victoria se recoge el botín. Y en los reyes de la antigüedad, cuando un rey vencía a otro, le quitaba todo lo que poseía. Camellos, gente, economía, posesiones de los campos, los frutos, todo. Y el que vencía enseñoreaba. Y les hacía que reyes pagasen tributos a los otros reyes vencedores. Así es que es tiempo que el enemigo nos pague los tributos a nosotros, hemos vencido nosotros. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios, la palabra que tengo para nosotros, una palabra que me gusta mucho, porque a mí cuando el Señor me da las palabras que tengo que hablar de Jesús, es lo que más le agradezco a Dios. Señor, gracias. Me da muchas palabras de hablar de Jesús y eso a mí me gusta mucho, hablar de Jesús. Es el tema más importante de la Biblia, hablar de Jesús. Vamos a mirar en Juan capítulo 3. Sí, mejor, gracias. Bueno, sí. Juan capítulo 3. ¿Cuántos conocen Juan 3:16? ¿Cuántos conocen Juan 3:14? Gloria a Dios. Vamos a mirar Juan 3:14. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toma asiento. Estas son palabras de Jesús. Y Jesús está diciendo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, está hablando de que es necesario, de que hay una necesidad que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, Jesús hace mención de algo que ocurrió muchos años atrás que hizo Moisés. Y lo que hizo Moisés es lo siguiente que os voy a contar. El pueblo de Israel, ya cansado de divagar por el desierto, empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Un mal negocio, hablar en contra de Dios y en contra del siervo de Dios. Eso es un mal negocio. No puede salir bien cuando se habla mal de Dios y cuando se habla mal del siervo de Dios. Eso no puede salir bien. Y a causa de que hablaron mal de Dios y hablaron mal del siervo de Moisés, del siervo de Dios que era Moisés, Dios se enojó y mandó una plaga de serpientes ardientes. Y yo estaba pensando ahí, digo, Señor, si el pueblo, creo que más o menos salieron de Egipto como 3 millones de personas, ¿cuántos millones de serpientes tuvo que Dios que sacar del desierto? Estarían ocultas entre la arena, entre la roca, ¿de dónde? ¿Cómo sacó tantas serpientes? Para poder morder a todos. ¿Sabéis que la serpiente ardiente, en otras traducciones dicen la serpiente abrasadora? Cuando esa serpiente mordía,
la sensación que tenía la gente es que se quemaba por dentro. Por eso se llama serpiente ardiente, serpiente abrasadora, que te quemas. Y eran mordidos y la gente se quemaba por dentro y moría. Y moría de una sensación de que ardía interiormente. Y el pueblo va a Moisés reconociendo: hemos pecado porque hemos hablado de Dios y hemos hablado de ti. Y te pedimos que ruegues a Dios por nosotros para que Dios nos libre de esta plaga de serpientes. Y Moisés, el manso Moisés, porque dice la palabra que Moisés era el hombre más manso de la tierra, se acercó a Dios y empezó a orar para que Dios quitara la plaga de serpientes ardientes que él había mandado en contra del pueblo que había criticado a Dios y que había criticado a Moisés. Y Dios le da una respuesta, una solución a Moisés. Mira, Moisés, hazte una serpiente de bronce, una serpiente ardiente, la misma raza de serpiente que está mordiendo a la iglesia. Haz una serpiente de bronce y ponla en una asta. Una asta, ¿sabéis lo que es la asta? Es el poste de la bandera que se pone, eso es. O sea que la serpiente se pondría como un tipo de bandera, bien alto para que todo el mundo la viera. La pones en un asta, y cuando alguien, cualquiera, que fuera mordido y mirare a la serpiente, se sanará y no morirá, vivirá. La persona que mordía a la serpiente no había vuelta atrás, moría. Pero la persona que era mordida por la serpiente ardiente se acercaba a la serpiente que Moisés había levantado por mandamiento de Dios, ponía los ojos en la serpiente y solo por mirar la serpiente que había levantado en el asta, vivía y no le afectaba de ninguna manera el veneno de la serpiente ardiente. Cualquiera que le mordiera y mirara, Jesús dijo: cualquiera, el que quiera, venga a mí y beba, el que quiera. Y Jesús está diciendo, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús sabemos que fue levantado en una asta. Y Jesús, antes de irse al cielo, dijo que he aquí que os doy poder y autoridad de hollar serpientes y de hollar escorpiones. Hollar es pisar serpientes y pisar escorpiones. El pueblo de Israel estaba vencido porque no tenía ninguna autoridad en contra de la serpiente. La única solución que tenía, que cuando eran picados por las serpientes, ellos miraban a la serpiente que había puesto de bronce y eran sanados y no morían, pero no tenían ningún poder de aplastar la serpiente. El poder y la autoridad vino cuando Cristo le dio la autoridad a la iglesia, diciendo: he aquí que os doy poder y autoridad de pisar serpientes y escorpiones. La iglesia tiene toda la autoridad en contra de Satanás y sus demonios, porque Cristo ha dado esa autoridad a la iglesia. Dice: serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El pueblo de Israel era mordido por la serpiente ardiente, y algunos morían y otros miraban a la serpiente con fe y se sanaban. Lo que Cristo hizo por la iglesia es que cuando la serpiente te muerde, no te afecta el veneno de la serpiente, por cuanto somos nacidos de Dios, somos redimidos por Cristo, pero a la vez te da la autoridad de aplastar a esa serpiente. Cuando el apóstol Pablo tuvo que ir a Roma, que Dios le dijo, el Señor le dijo: es necesario que vayas a Roma, aparcaron en un puerto, y cuando decidieron salir, Pablo por revelación recibió que no era buena cosa que tuvieran que salir, porque no era el tiempo propicio. Y Pablo les dice a los de la barca, a los del barco: no salgamos porque vamos a tener problemas. Pero dice que el capitán del barco dice que
que oyó más y dio más oído a los entendidos que a lo que Pablo decía. Y salieron. Y de repente empieza a azotar los vientos contra aquella barca. Y azotaban porque iba Pablo. Porque Pablo iba con una misión. Porque Pablo era enviado a Roma. Porque Pablo tenía que llegar al César. Porque Pablo llevaba un mensaje de salvación para la iglesia gentil. Y ahí se levantó una tormenta. Satanás quiso hundir el barco y empezó a golpearlo. Dice, si leéis el capítulo 27, 28 de Hechos de los Apóstoles, veis, dice que golpeaban al barco con una gran furia. Ciertos vientos contrarios, vientos del norte, vientos de aquí, vientos de allá, queriendo hundir a Pablo ahí con ese barco. ...14 días se tiró Pablo con los 260 y tantos que iban. Algunos eran presos, algunos eran delincuentes. 14 días sin ver el sol y sin ver nada. Estaba todo oscuro, no había sol, había una niebla, era de noche. Pero Pablo dice, mirad, os doy ánimo para que comáis. Estaban sin comer, no comían porque tenían miedo. Os animo que coméis por causa de vuestra salud. Porque el ángel del Dios a quien yo sirvo y de quien yo pertenezco ha estado conmigo esta noche. Gloria a Dios por los ángeles que Dios manda. Gloria a Dios. ¿Sabéis que Dios nos manda ángeles? Yo muchas veces les digo, Señor, me gustaría ver los ángeles, pero a mí me gustaría verte más a ti. ¿Puede ser? Y yo cada día me pongo en la oración y espero ver al Señor. Que vea un ángel, pues gloria a Dios, será un gozo, será una alegría. Pero yo prefiero ver al Señor. Dios le dijo a Moisés cuando el pueblo se rebeló, dijo, déjame que voy a destruir a este pueblo. Dice, a ti te daré un pueblo mejor. Dice, conmigo no cuentes, Señor, para eso. Si destruyes al pueblo, me tendrás que destruir a mí. Qué líderes, ¿verdad? Qué líderes. Ese sentir hubo en Pablo. Dijo, quisiera yo ser anatema por amor a mis compañeros los hebreos. Perder él, Pablo, la eternidad por los hebreos, por los judíos. Y así era Moisés. Si a ellos los vas a borrar del libro, me vas a borrar a mí también. O todos o ninguno. Y a causa de esa intercesión que hizo Moisés, Moisés intercedía a Dios y Dios le concedía lo que le pedía. Le libró de todas las plagas que mandó a Egipto, oraba y Dios le quitaba las plagas. Y en este caso, que nos quite la serpiente, oró y Dios le dio una solución. Dice, pues bueno, pues está bien, vale. Yo os he prometido que os voy a dar la tierra prometida. Pues vais a ir, mi ángel os va a llevar allá, pero mi presencia no va con vosotros. ¿De qué sirve ir a una tierra guiados por ángeles si Dios no está? Y yo digo, Señor, agradecemos mucho de los ángeles, porque son bendición, son preciosos, que Dios los manda a favor nuestro. Pero nosotros te amamos a ti, más que a los ángeles. Gracias por ellos, los amamos, pero nosotros no queremos conformarnos con la bendición. Queremos aquel que es el que está bendiciendo, el que bendice. Y llegó Pablo, que a duras penas, dice Pablo, dice, es necesario que demos con alguna isla. Y fueron a parar a la isla de Malta. Mirad la cuestión, cuando sale Pablo, llegan allá, todo el mundo se salvó, como dijo Pablo. Algunos querían escapar y dijo Pablo al capitán, si estos se van, nadie se salva. El plan de Dios es todos o ninguno. Y entonces impidieron que aquellos se escaparan y salieron todos a la isla de Malta. Fue Pablo a encender un fuego porque hacía frío, y cogiendo ramas secas que habían allí para echarlas al fuego, dice que una víbora, huyendo del fuego, se le prendió en la mano de Pablo. ¿Y qué hizo Pablo?
no le afectó el veneno. Jesús había dicho ya aquí que os doy autoridad en contra de las serpientes, en contra de los escorpiones, y ninguna fuerza os hará daño. Y se estaba cumpliendo la palabra de Jesús. La víbora, esta víbora, yo he visto los reportajes en el Channel diciendo que esa era la víbora de Gabón, una de las víboras más mortíferas que hay. La víbora que se criaba en Malta. Y se prendió de la mano de Pablo. ¿Y qué ocurrió? No le afectó el veneno, y por lo contrario, el veneno de fuego que le quería meter al apóstol, fue el apóstol quien le metió el fuego a la víbora, porque la sacudió al fuego. Iglesia, es tiempo que Dios nos levante y saber la autoridad que Dios ha dado en contra de los demonios. Se acabó el tiempo de dormitar, se acabó el tiempo de lamentar. Vamos en autoridad a conquistar los reinos que Dios nos ha establecido para la iglesia. Y Pablo cogió la serpiente, la abrasadora, y dijo, como dijo el Señor a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Pablo le estaba diciendo a la víbora, víbora abrasadora, yo soy tu abrasador, yo te tiro a ti al fuego, tú vas a ser quemada. Necesitamos que se encienda el fuego del Espíritu en la iglesia. ¿Sabéis que los demonios son quemados por la presencia de Dios? Yo escuché el testimonio de Voltaire, el líder responsable de la liberación en las campañas de Anacondia, que él ministraba a los poseídos, y cuando algún poseído lo tocaba, un demonio lo cogía a él de la mano, le dijo, lo que estás tocando está ungido por Dios. Y gritaban los demonios. Se queman por el fuego y el poder del Espíritu Santo. Por una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, los demonios corren porque se les quema y son atormentados. He aquí que os doy poder y autoridad ¿de qué? De pisar serpientes y escorpiones. En Romanos dice la palabra de Dios, en Romanos el capítulo 16 dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Os doy autoridad de pisar. Y el Dios de paz va a meter a Satanás bajo la planta de tu pie, porque es ahí donde Dios va a meter a Satanás, donde el lugar del diablo es bajo la planta de los pies de la iglesia. Y el diablo hirió al Señor en el calcañar, pero él le aplastó la cabeza. Los pies del Señor es la iglesia. Los pies del Señor es la iglesia. La cabeza de la iglesia es el Señor. El cuerpo, los pies, las manos, todo esto le pertenece al cuerpo que es la iglesia. Y Él ha dicho, he aquí que os doy poder de aullar la serpiente, de pisarla. Entonces, en vez de huir, cuando viene la plaga de serpientes, vienen los demonios, vamos a ir pisándolo, vamos a ir matándolo, chafándolo, porque aunque muerdan, no sirve de nada. Yo he visto programas, muchos de los animalitos y todo esto que salen en Channel y todo esto, y he visto mucho como hay animalitos que pelean con cobras, y hay un bicho que no me acuerdo cómo se llama, un hurón de estos, que les muerden las cobras y no les hace nada, y terminan tragándose a la cobra. Así es con la iglesia. Aunque los demonios muerdan, aunque los demonios quieran meter el veneno, somos inmunes al veneno. Ahora, el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado como la serpiente que levantó Moisés, para que todo aquel que ponga los ojos en él se salve. Puesto los ojos en Jesús, los ojos, la mirada en Jesús. Iglesia, en Jesús. No perdamos el tiempo en las añadiduras. Hay que centrarnos en todo el centro de la voluntad de Dios. Es Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué es lo que golpea al diablo? Dice la palabra de Dios,
Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos, pero ¿cómo son esos dardos? De fuego. Dardos de fuego, poder apagar los dardos de fuego. ¿Qué es lo que mete la serpiente ardiente? ¡Fuego! ¿Y por qué la fe? Porque la fe la ha constituido el Señor Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Y la fe es lo que resiste al diablo. Resistid al diablo en la fe y él huirá de vosotros. Huirá. Él, no nosotros. Y aunque a veces parece que estamos, que caemos, que desmayamos, que todas esas cosas, eso entra dentro de la batalla. Pero la victoria es nuestra. La Biblia no dice que el diablo vence, en ningún lado lo dice. Había que ver la serpiente para poder vivir. Y hay que ver a Jesús para poder vivir. Y para terminar, una última reflexión. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. Mis ojos. Una mirada. ¿Hacia dónde? Hacia los montes. Y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde va a venir? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué tiene que ver Jehová con los montes? Y dice que este Salmo 121 lo cantaban los peregrinos que iban hacia el templo. Y recordaban los 7 montes que hay alrededor de Jerusalén. Y cada monte tiene un acto especial de Dios. Pero este salmista está diciendo, alzaré mis ojos a los montes, porque estoy buscando a uno que me libre y me traiga consuelo y me traiga socorro. ¿A quién estaba buscando el salmista? Estaba mirando a los montes, y en el monte había uno, que es el monte del Calvario, que estaba Cristo en una madera puesto. Ahí estaba Cristo, en uno de esos 7 montes. Estaba en el monte del Calvario, Cristo, igual que la serpiente, puesto en una cruz, para mirarlo a Él, y de Él viene mi socorro. Alzaré mis ojos a los montes, levantaré mis ojos hacia Jesús. De ahí vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová es tu guardador. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Pero mis ojos los alzaré a los montes. ¿Por qué los montes? Ahí está el monte de los olivos. Ahí está el monte Calvario, junto con el monte Moría, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí está el monte Rezín, donde Jesús enseñaba, donde hizo las bienaventuranzas, donde estaba el otro monte, estaba el pozo de Jacob, el otro monte, el monte Carmelo, donde moraba Elías, donde ahí caía fuego. Eran montes significativos, pero dentro de estos 7 montes estaba un monte central, que estaba el Hijo del Hombre crucificado en un asta, para que todos pongan los ojos en Él y sean salvos y sean sanos. Iglesia, que Dios nos abra los ojos de lo que Dios ha hecho ya con nosotros. Hay victoria. Y aunque estemos lloriqueando, y aunque estemos medio debilitados, declaro, hay victoria. La palabra de Dios nos enseña que no hay nada que nos pueda hacer frente. Y sabemos que los que aman a Dios todo ayuda para bien. No entra el mal a los que aman a Dios, entra el bien. Aunque el bien parece que es dolor o es sufrimiento, eso entra dentro de la victoria. ¿Venció Jesús? ¿Sí? ¿Sufrió Jesús? ¿Sí? Quiero entender que Dios nos va a visitar pronto.
Quiero entender, y no lo digo por revelación, ni que he visto un ángel, ni que he visto, sino según mis lógicas. Que Dios nos visitará pronto para hacer la obra en la cual Dios ha preparado camino real. Nos va a visitar pronto, con señales, con milagros, con conquistas, con expansiones, porque Dios así lo ha determinado. Así es que, queridos hermanos, y cuando el apóstol Pablo llegó a Malta, cogió la víbora, la metió al fuego, se quemó la abrasadora, se quemó en el fuego. Dice que empezó a haber un ministerio de sanidad en toda la isla. El jefe de la isla se sanó de disentería. Y dice que todos los que estaban enfermos fueron a Pablo. Y Pablo oró por todos ellos y todos se sanaron. ¿Por qué? Porque ahí Dios levantó un ministerio de sanidad. Dios estaba respaldando la obra del apóstol Pablo. Y cuando el diablo quiere frenar a algún siervo, el apóstol Pablo lo quiso frenar por diferentes tormentas y lugares para frenar al apóstol Pablo. Es que Dios lo estaba llevando a una gloria. Y de ahí a Roma, de Malta a Roma, al propósito final de Dios. Y Malta fue un apartado, un ratito, apartarse un poquito, hacer la obra, y dice que fueron honrados con muchos bienes y fueron sagazados con muchas bendiciones de parte de los naturales de la isla. Iglesia, yo sé que estás más motivado ahora que antes. Ahora hay más ánimo, sabiendo que los enemigos, no hay enemigos, los hay, pero como si no estuvieran. Aunque nos muerdan, somos inmunes a sus venenos. Dios dice: ningún arma forjada en contra de ti prosperará. Quien se levante en contra de ti lo hará sin mí. Y aunque se levanten ángeles o principados, y aunque se levante la muerte o la vida, o aunque venga lo alto o lo profundo, cualquier cosa que venga en contra de ti, si estás en Cristo, nada te podrá vencer. Nada. Y lo dice en la palabra así, Romanos 8, a partir del 28, y dice que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Cristo siempre lo vamos a tener con nosotros, siempre. Aunque todo el cielo se volviera en contra de nosotros, lo haría sin Cristo. Que sepas esto, que es muy importante. Todo el cielo dijéramos: no, vamos a por ellos. Cristo diría: aquí estoy yo con ellos. Cristo no se pondría con la parte de los ángeles. Porque pueden ocurrir cosas de estas. Yo he encontrado en la Biblia donde dice que los ángeles no son perfectos. Yo lo he encontrado, tengo versículos para eso. Los ángeles no son perfectos. Si Satanás hubiera sido perfecto, no hubiera hecho lo que ha hecho. Así es que cualquier fuerza que se levante en contra de la iglesia lo hará sin Cristo. Y le está pronosticada la derrota a cualquiera que se levante en contra de la iglesia de Jesucristo, la esposa del Cordero. Así es que esta es la palabra para nosotros hoy. No es la serpiente la que nos va a morder a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ir a morder a la serpiente. La serpiente es la que tiene que ir corriendo y escondiéndose. Cuando diga que vienen por ahí los santos, que vienen por ahí los que honran a Dios, que es muy importante honrar a Dios. Y que los demonios, como dijo un hermano un día, que los demonios nos saluden. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor, que estamos en el centro de la voluntad de Dios. El centro de la voluntad de Dios. ¿Sabéis una cosa? No sé por qué lo voy a decir, pero hoy esta tarde me puse a orar y me acordé de cosas. Y me puse: Señor, como sé que habrá gente que me habrá criticado, esto se lo dice yo al Señor, como yo sé que habrá gente que habrá hablado mal de mí, que me habrá hecho mal, que me habrá hecho cosas, y yo muchas cosas no las sé, algunas sí. Padre,
perdono a todo aquel que me haya ofendido. Yo no sé quién, pero cualquiera que me haya ofendido, cualquiera que me haya hablado mal de mí, cualquiera que haya hecho una trampa en contra de mí, yo lo perdono. ¿Sabéis lo que es eso? Poner a Satanás bajo la planta de tus pies. Es así. Ponte en pie, iglesia. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque tú dijiste: consumado es. La victoria está hecha. Y tú nos ves, Señor, y nos ves más que vencedores. Y tú nos ves y manifiestas el olor de tu Hijo por medio por donde nosotros caminamos. Ahí hay un olor agradable delante de ti. Y has puesto la iglesia en un lugar de honor y de honra, en un caballo blanco de victoria. Y exaltamos, Señor, tu santo nombre, y queremos decirte, Padre, y que una vez más queremos renovar nuestros votos hacia ti, diciendo que reconocemos a Jesucristo como el único Dios verdadero, que confesamos y reconocemos a Jesucristo como el único Salvador y Redentor de todos los hombres. Reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Reconocemos a Jesucristo como nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote. Reconocemos que Jesucristo es nuestra cabeza y que Él es nuestra cobertura. Padre, estamos listos, Señor. Es necesario, como dijo el apóstol Pablo, que demos contra alguna isla. Es necesario que soples sobre la iglesia, Padre, y traigas un avivamiento, un despertar de fuego en medio de la iglesia, para que los enemigos sean consumidos, porque tú eres un Dios de fuego consumidor. Transmite este fuego consumidor a la iglesia, para que todo el pecado sea consumido, para que todos los demonios sean consumidos, para que todos los yugos sean quemados, para que todas las ataduras sean quemadas. Padre, sopla sobre la iglesia Camino Real. Sopla sobre la iglesia, Padre. Activa los dones, activa los ministerios, Padre, para que seamos efectivos, Padre, para el desarrollo de la iglesia. Señor, tú dijiste: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y Señor, estamos clamando por esta visitación del Espíritu Santo sobre nosotros, para empezar a extendernos y a movernos, para honrar tu nombre y cumplir con tus propósitos. Declaro la bendición que viene de lo alto sobre la casa Camino Real. Cada una de las iglesias, declaro bendición, declaro armonía, declaro unidad y declaro lo que ya está establecido: victoria en el nombre de Jesús. Victoria, Padre, que los enfermos sean sanados, que los oprimidos sean liberados. Señor, que los ciegos vean, que los muertos resuciten, que los cojos caminen. Padre, haz una obra destructora de la obra del diablo. Destruye la obra del diablo, Señor. Para esto vino Jesús, para derribar las obras del diablo. Exaltamos el nombre de Cristo y a Él damos toda gloria y todo honor, y todos los méritos son de Él. Amén. Bendiciones, iglesia.